Muy buen día, amigos. Bienvenidos nuevamente a CREE. Como ustedes saben, desde que hicimos este canal hace unos 3 años o un poco más aproximadamente, nos hemos dedicado principalmente a la difusión del libro de Urantia. Los primeros programas se trataba un poco explicando el origen y el contenido del libro de Urantia, y posteriormente nos dedicamos a difundir enseñanzas de orden espiritual o de orden ético de esa revelación, de lo que es el libro de Urantia. Pero también le hemos dado entrada en este canal a programas o a otras publicaciones que hemos considerado que están en consonancia con el libro de Urantia. En este caso estoy hablando de la saga del periodista y escritor español Juan José Benítez. Y me refiero específicamente a Caballo de Troya, El Día del Relámpago, que es la continuación de Caballo de Troya, y finalmente el diario de Eliseo, que ha sido el último libro que lo publicó en el año 2018. Estos libros, en este canal al menos, somos de la opinión de que el diario, perdón, Caballo de Troya y el libro Durantia, al menos en relación a la vida de Jesús de Nazaret, narran la misma historia. Son, en mi opinión, o en nuestra opinión, son libros auténticos. Lo único es que narrados desde perspectivas o puntos de vista diferentes. En el libro Urantia, pues la narración vendría de parte de aquellos seres de índole espiritual que hicieron seguimiento a toda la vida de Jesús de Nazaret en nuestro mundo, su encarnación en nuestro mundo. Y en Caballo de Troya, pues tiene que ver con esta supuesta misión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tiene que ver con un viaje en el tiempo y en el que enviaron a dos oficiales de la Fuerza Aérea a hacer seguimiento a los últimos años, en principio a la última semana de la vida de Jesús de Nazaret y después a los últimos años de su vida. Nosotros hemos dado credibilidad a ambos libros, a ambas publicaciones. Ahora, en el libro Caballo de Troya, o en los libros Caballo de Troya, a partir del libro 9, posteriormente en el libro El Diario, El Día del Relámpago y finalmente con el Diario de Eliseo, se da una información muy controversial y muy sensible. Y nos hablan de un asteroide que debería golpear este planeta, impactar con la Tierra en agosto del año 2027. Tengo el placer de tener en esta oportunidad a Simón Guardia. Simón Guardia, aparte de que somos amigos de hace ya también unos cuantos años y formó parte del equipo de CREE en ese primer año en sus inicios, ahora Simón Guardia también tiene su propio canal bastante exitoso dentro del área de crecimiento espiritual, conciencia y está llegando a mucha gente también. Y Simón, al igual que yo, o al igual que nosotros en este canal, pues también considera válido la información de los libros de Caballo de Troya. Y él ha investigado bastante sobre el tema. Entonces, vamos a hablar de ese asteroide de nombre Gog, según se narra en Caballo de Troya, y Simón nos va a explicar sobre el tema. Bueno, Simón, encantado de que estés acá, bienvenido y háblanos del tema. Háblanos. Muchas gracias por la invitación, Fernando, y otra vez para reunirnos en este espacio de CRE, del cual pertenecemos una vez en este grupo. Y el tema de hoy es bastante interesante, ya que desde hace menos de un año, de la cuarentena, las personas han estado debatiendo, han estado discutiendo sobre la posibilidad de que si este asteroide existe, si no existe, si Benítez restó credibilidad a la información para protegerse, un montón de factores que parecen confusos, pero hay que ir como un poquito a los inicios para ver un poco hasta qué punto es creíble esta historia, porque de ser así, en menos de 6 años nos caería esta piedra en la cabeza y como que vaya, es tan así, tan reciente, tan próximo. Entonces, bueno, bien, como tú estabas contando, esta historia comienza desde el día de relámpago, incluso se estaba dando pista del caballo de Troya 9. Recordemos que esta es una información que supuestamente recibe Benítez y la filtra a modo de novela en sus caballos de Troya. En el punto número 9, según estos militares norteamericanos,
filtran una información de que desde 1945, de los USA y de la Marina, ven un asteroide del cual calculan con una tecnología del cual no explican o especifican, y dicen que sí, la trayectoria es en 2027, en agosto, a finales, el 29. Y esto, en vez de darlo de una manera pública, los libros insinúan que no lo van a dar de esta manera tan explícita, sino que más bien hay ciertos entes, digamos, poderosos y militares que van a esperar que el asteroide caiga para luego, según el libro de Gogh, que posteriormente fue publicado por Benítez, digamos, vayan a entrar o meter de una vez su forma, su poder, su dominio, de manera más Vale. global. Te Y lo entiendo, que te entiendo buscan esa parte, Simón. Te entiendo esa parte. Pero antes de entrar a las consecuencias propiamente de qué podría pasar de ahí, en qué consiste esa información específicamente referida al asteroide? ¿Qué es lo que se espera que pueda pasar? ¿Qué tamaño tiene ese asteroide? Explícanos un poco el tema. la información que da Benítez es que el tamaño son de unos 11 kilómetros. Da la semejanza al Monte Everest, algo demasiado grande. Y bueno, dentro de las descripciones, cuando vaya a impactar, y que el primer día va a morir 1.000 millones de personas, una cantidad demasiado grande, y además va a dejar tan desolado el planeta que más adelante, como vamos a mostrar en un mapa que tienes ahí reservado para nuestra audiencia, el, el, el radio prácticamente va a quedar bajo el mar, todo el radio de impacto. Y lo que quede de la superficie, que lo más probable sea las cordilleras y las zonas altas montañosas de Perú u otras zonas de Europa, va a quedar con unas temperaturas bastante frías que se va a quedar de una manera difícil para la siembra y la cosecha. Y la humanidad completa se va a adaptar a una temperatura y a un clima muy inhóspito, muy semejante a aquellas películas apocalípticas, de cual no hay tecnología, de cual hay un frío enorme, una hambruna demasiado increíble y los grupos humanos, digamos, las formas de contacto humanos van a cambiar porque dentro de esa zona de caos y de desorden, la naturaleza humana va a incluir si guerra civil, va a incluir ciertas cosas que prácticamente la supervivencia va a ser demasiado difícil, porque Okay. no va a haber comida y no va a haber todos estos factores. Déjame colocar en este momento, voy a aprovechar para que puedas explicarlo un poco mejor, ¿Okay? un mapa que me atreví a hacer con base en la información de Benítez. Voy a compartir pantalla y para que nos expliques en qué consiste este mapa. Bien, ¿Lo alcanzas a ver? sí, sí, se ve bastante bien. Y bueno, básicamente el punto de impacto sería por la zona de las Bermudas en el océano. Y básicamente ahí, si no me equivoco, corrígeme Fernando, sería 500 kilómetros de radio ese primer, Correcto. digamos, circunferencia de ese primer círculo, donde va a ser el impacto inmediato, mientras que la segunda línea más alta, como Fernando está señalando, sería donde va a alcanzar las grandes olas, los tsunamis, donde básicamente va a alcanzar la isla de Puerto Rico, Cuba, quizás las zonas de Venezuela, México, la zona de Florida, llegando incluso hasta el Polo Norte, la Antártida. Correcto. Y claro, básicamente si nos vamos hacia la derecha del mapa, puede llegar incluso a la zona del África, Europa, y se tiene la sospecha que sí, esas olas llegan a ese alcance y no se sabe de alguna forma si eso lo podrá aguantar, digamos, la superficie terrestre de esa parte de Europa que está por allá. Hay otro punto más que mencionan en el diario del Liceo como consecuencias del impacto de ese meteorito en este lugar. Okay. Ojo, que ahí me estoy preguntando, ¿cómo pueden saber exactamente el lugar del impacto con tanta antelación? Porque yo puedo comprender que puede haber ya hoy en día la tecnología para determinar una fecha de impacto con base en la trayectoria del asteroide y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pero así que hasta esa precisión del lugar, yo tengo mis propias ideas sobre cómo pueden haber llegado a esa información. Y además la información que ellos dicen de que en las primeras 24 horas alrededor
de 1.000 millones de personas van a fallecer. Pero también menciona algo interesante, que es que como consecuencia del impacto en esta parte del planeta, el asteroide va a profundizar hasta 60 kilómetros dentro de la corteza terrestre. Bueno, la corteza terrestre es de unos 10 o 12 kilómetros y va a llegar hasta el magma que está debajo de la corteza terrestre y va a activar toda la zona de volcanes que rodea el Pacífico como Sí, consecuencia de ese cierto. impacto en el Atlántico, lo que activaría pues los volcanes, todo lo que llaman el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene que ver, que van, zonas de volcanes que van desde Indonesia, Filipinas, Japón, Alaska y posteriormente a América del Sur. O Lo sea, que hace bastante complejo la situación porque, bueno, uno podría pensar hipotéticamente, me voy a mudar hacia la zona de India, de China, pero resulta que en el otro lado del planeta se activan los volcanes y no va a ser uno, es toda la cordillera completa. Y correcto. todo el humo y toda la cuestión que se va a extender sobre toda la atmósfera, no sé cuál es el sitio peor ubicado, si va a ser cerca de las costas de Sudamérica o el otro lado del planeta con los humos, entonces prácticamente las cosechas y la siembra va a ser bastante difícil. Bastante difícil. ¿Tú recuerdas en Caballo de Troya, el libro uno? ¿Tú recuerdas la primera conversación entre el piloto americano Jason, de acuerdo al seudónimo que él usó, con Jesús? ¿Tú recuerdas que en ese libro Jesús advertía o mencionaba, o le hacía mención a él, de que en algún momento se iba a presentar una gran tribulación a nivel planetario, y mismo Jesús lo decía, que Sí, eso sería algo así como un parto para toda la humanidad? Viene sí, el la nacimiento de algo conversación, nuevo también, doloroso, pero viene una nueva vida. sí, la conversación fue, creo que la primera o la segunda del libro uno. Y básicamente Jesús dice, creo que textualmente, de que un parto, como acabas de decir, para toda la humanidad, y va a ser una tribulación como jamás, nunca se había visto, por lo menos en la civilización humana. Y claro, eso después queda como que contrastado con las palabras del mismo Jesús, pero en la Biblia también habla sobre una tribulación a finales de los tiempos, o por lo menos de una temporada. La Biblia habla también de ese acontecimiento con palabras de Jesús, Eso, del cual todos nos indican de que sí va a haber una tribulación, unas ciertas cosas para pasar de, digamos, el invierno materialista para el despertar de conciencia que se está esperando de una manera más espiritual, donde la humanidad, como no ha aprendido por los golpes distintas, etcétera, como que necesita un golpe o un mayor, a ver si esta vez la humanidad, digamos, despierta o vaya por un sendero más limpio en su accionar. tú sabes que en ese sentido, a pesar de lo que se habla de lo trágico que va a ser, que sería este supuesto acontecimiento, porque no queremos tampoco decir en este canal que tomen como Claro. un hecho cierto de que eso va a ocurrir. Lo único es que es una información que nosotros consideramos creíble y como tal la estamos divulgando, pero aquellos que consideren que no es cierta o que es un disparate o que la información oficial en páginas, por ejemplo, de la NASA no indica nada de eso, pues bueno, pues tienen perfectamente su derecho de creerlo o no creerlo de lo que estamos hablando. Eh, pero hablando de la información, ¿tú sabes, podrías explicarnos un poco a qué asteroide corresponde de acuerdo a NASA? Mira, el asteroide más cercano y que increíblemente se acerca incluso a la fecha de posible acercamiento es, si no me equivoco, AN 1999, del cual sí existe este asteroide, ya le saben la trayectoria, del cual, sí, corrígeme Fernando, la trayectoria cuando va a pasar ese día, que sería, si no me equivoco, un 29 o un 27 de agosto, Ujú. va a ser la trayectoria mucho menor de la distancia que tenemos a la Luna, si no me equivoco. Sí, Entonces, la gran posibilidad sería ese asteroide de todo lo que puede ocurrir dentro de aquí a 6 años. Curiosamente, esa información contrasta casi con exactitud lo que dice Benito o lo que recibió de los militares norteamericanos. El detalle, digamos, la discrepancia con la información de Benítez es que no le dan la posibilidad de impacto, es decir, sería uno entre 10 millones, si no me equivoco, del cual ellos están muy seguros según sus cálculos, de que no va a pegar este asteroide dentro del planeta. Aún así, no sabemos de todo.
o si se estarían guardando la información para no alarmar al público, del cual dentro de todos los asteroides sería este el más cercano y el más exacto según lo que Benítez ya ha dado. De hecho, yo pienso que si fuera la NASA o los gobiernos a nivel del mundo, esa información no deberían divulgarla. De hecho, quizás nosotros estamos siendo un poquito temerarios al hablar de este tema de esta forma. Pero ciertamente, ¿acaso la NASA iba a decir, mira, sí, señores, el 29 de agosto del año 2027, prepárense para un impacto que probablemente en las ¿Cómo primeras va? 24 horas muera el 20% de la población del mundo? O sea, no lo dirían. O sea, sería la ruina de la economía, un desastre de todo tipo. Entonces es obvio que si ellos manejan, si esa información referente a GOT es cierta, y ellos la tienen, es obvio que no van a revelarla hasta que ya sea un hecho tan evidente que no les quede más remedio. Bueno, corran y sálvese quien pueda, y la revelarán. Pero obviamente con tantos años de antelación, yo creo que la ignorancia es una bendición en ese sentido. O sea, que tú puedes seguir viviendo la vida normalmente. Pero ciertamente sí, la información existe para aquellos que quieran investigarlo. Yo también lo investigué en páginas oficiales de la NASA y de un observatorio astronómico del cual no recuerdo ahora su nombre. No sé si es el Max Planck, pero no me hagan mucho caso. Y sí, el asteroide se llama 1999, que es el año del descubrimiento, oficialmente del descubrimiento del asteroide, 1999 AN10. Para aquellos que quieran investigarlo, ese asteroide sí existe. De acuerdo a la NASA, en el momento en que fue descubierto el asteroide, en el año 1999, calcularon su trayectoria y estimaron que iba a pasar a 33.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, ahí mismo. O sea, mucho más corta la distancia de aquí, mucho menor que la distancia de aquí a la Luna. Después corrigieron la cifra y era una distancia más o menos, o un poquito antes de la Luna o un poquito después de la Luna, pero no mucho más allá. Pero según ellos no va a impactar en el mundo ese asteroide. No representa una amenaza para la vida en la Tierra. Pero como digo, yo no creo que si ese asteroide representase una amenaza para la vida en la Tierra, eh, ellos lo fueran a revelar. No, y apoyo también lo que estás diciendo, porque al final decir una información tan anticipada de manera temporal, no se sabe cómo las personas reaccionan y se estarían acondicionando una vida del cual todavía no está. Es decir, ya tener en mente que ya tienes el apocalipsis aquí de una manera colectiva, ya todo el mundo se va a acabar, etcétera. Las economías se destruyen, como tú bien dices, las escuelas van a funcionar mal, las industrias, las empresas, absolutamente todo va a cambiar y eso no va a favorecer, digamos, un mundo que todavía no tiene la situación apocalíptica o posapocalíptica, sino simplemente un mundo que todavía sigue viviendo a pesar de la cuarentena y la cuestión, pero en su trayectoria normal, como para venir esta información y crear un ambiente posapocalíptico sin tenerlo realmente. Y eso básicamente destruiría incluso los senos familiares, que sería la estructura y piedra angular de la sociedad, básicamente. Creo que en ese caso es verdad que es mejor que no sea una información ampliamente difundida. Claro. Tú mencionaste antes un tema que a mí me pareció interesante. ¿Tú consideras que la humanidad requiere llevarse, oye, una sacudida de este tamaño para que cambiemos? Yo soy Bueno, optimista en ese sentido. Yo creo que ante algo así, sí cambiaríamos. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? bueno, esto se divide en dos dilemas, es decir, una parte práctica y otra parte más teológica o de idea espiritual. Porque siempre se tiene la idea, no, pero cómo Dios está amoroso, etcétera, ya que los libros que basan esta información hablan precisamente de los temas más intrínsecos del ser humano, espirituales, etcétera. ¿Cómo Dios, siendo tan bondadoso, va a permitir un desastre? Pero en realidad, si lo vemos a corta distancia, en ese sentido, la humanidad ha tenido desastre y tras desastre. Entre guerras, una primera y una segunda guerra mundial, hay hambruna y todas esas cuestiones que el ser humano se ha quejado socialmente durante la era de la civilización. En este sentido,
tomando en cuenta todas aquellas etapas, todas aquellas crisis y tribulaciones, en las cuales la humanidad o las sociedades como Japón, que después de la guerra pudo ser potencia, etcétera, son claros ejemplos de mejora humana luego de una crisis. Eso sí ha quedado registrado en la historia. ¿Qué sucede? Ya tomando del contexto más espiritual, más de cambio, más de todas estas maneras holísticas, sin descartar los avances humanos y tecnológicos, eso hay que integrarlo, no separarlo, ciencia y fe en este caso. Al parecer la humanidad con estos golpes no ha cambiado, sigue persistiendo, digamos, en los antivalores, en todas estas cuestiones que, digamos, no ha traído progreso intrínseco, más interno, se ha enajenado de su parte de autoconocimiento y de la ayuda y el servicio al prójimo, que es más que todo ese enfoque, digamos, de los valores cristianos. ¿Qué sucede? Si tenemos la perspectiva o la espera de este cambio de conciencia, de este cambio, digamos, de la perspectiva hacia una manera más colectiva, si no se pudo mejorar con golpes humanos de manera evolutiva, da la apariencia de no ser catastrofista, sino simplemente de manera de hipótesis, de que se necesita de un golpe no humano, es lo que yo considero, ¿no? Es decir, un golpe del cual no es producido por los seres humanos, por las consecuencias de sus acciones, sino que sea algo más repentino, que con el factor sorpresa y algo de asombro pueda ya recapacitar, y es mediante la crisis, como se ha quedado claro en la historia de la humanidad, es que va a valorar aquellas otras cosas que de manera automática, de robot autómata, por la palabra, ha hecho sin darse cuenta dentro de la sociedad, dentro de sus senos familiares, etc. Por ejemplo, tomando el caso muy puntual de Venezuela, antes, digamos, no se valoraba tanto la comida, en este caso pasó la crisis y ahora la gente lo valora. Cosas más primitivas como eso, ¿no? Sí. Le ha enseñado, son toques positivos que ahorita en corto plazo quizás no se vean por la presión social y por la cuestión de estar pendiente de esos valores o esas cosas más elementales, pero a largo plazo la sociedad, en este caso venezolana y latinoamericana, aquellos que han pasado por crisis, va a quedar fortalecida porque eso se lo va a transmitir a las próximas generaciones. Quizá la primera generación del impacto es la que va a sufrir más, pero la adaptación de las otras generaciones, que es lo que va a importar a largo plazo en la historia de la humanidad, es lo que va a quedar. Y en mediano plazo puede valer, puede sacarse provecho. Estoy de acuerdo contigo y de hecho, oye, cuando vemos situaciones, por ejemplo, como terremotos o tsunamis, tú te das cuenta que la gente, bueno, otro tipo de desgracias naturales, incendios y cosas así, yo sí tiendo a pensar de que la gente, la mayor parte de las personas sacan lo mejor de sí mismos y ayudan de manera altruista a los demás. Que después, pasada la crisis, se les olvidó todo y volvieron a ser los que eran de antes. Ahí está, claro. Es otra cosa. Pero sí, o sea, tú ves de repente gente que arriesga la vida para salvar a otras personas a las que no conoce, de las que no, nunca ha tenido un mayor contacto, ningún contacto. Y tú ves, te das cuenta en ese tipo de situaciones que llevan al ser humano al límite. Bien, nos estamos acercando un poquito ya hacia el final de este programa. Yo quisiera, ¿tú tienes algún argumento, algo que por lo que a ti te parezca que esta posibilidad, de acuerdo al libro de Urantia o de acuerdo a lo que tú hayas investigado, sea falsa? O sea, que esto realmente no vaya a ocurrir o simplemente te quedas a la expectativa. Vamos a ver si viene o no. No, bueno, tomando en cuenta, si uno se pone a proclamar o a decir o a dar información de manera abierta, el sentido común de las personas te va a indicar la credibilidad y no de la cuestión. Es decir, lo ha dicho un medio de comunicación, la ciencia lo ha avalado, ¿qué tantos asteroides van a pegar dentro de aquí a 10 o 20 años? Estos tres puntos te indican como que vaya, de repente está como un contraargumento de toda la información que en este caso Caballo de Troya, en manos de Benítez, está proporcionando y de los militares. Si es que la información ha existido de verdad o etcétera. Entonces, el contraargumento sería, si nos llevamos por los medios de comunicación y por, digamos, la normalidad, básicamente como que el asteroide no existe y nada más lo que existe es el asteroide que tú acabas de mencionar o que hicimos mención en este programa, que es AN10 1999,
del cual no hay peligro de impacto. Y se quedaría como última hipótesis para darle la posibilidad de que existe, de que, bueno, la información no lo van a dar explícitamente, sino al final, que según el libro, a 9 meses antes, a enero o a febrero, digamos, se va a hacer visible ya en la atmósfera con telescopio ya cualquiera personal, público, que se venden por ahí. Ya sería esa teoría no se podría ocultar en este caso. Y ahí entre ahí los protocolos nacionales e internacionales de cada gobierno ante una masiva crisis, una masiva desastre global. Y Bueno, aún así es interesante porque quedarían 9 meses. No es algo de una noche a la mañana, sino que la gente, con la misma adaptabilidad, puede por lo menos tener una organización, si no es que le llega el desespero o el caos. El coronavirus, en definitiva, y estas crisis que están llegando, si no es que llega más en un futuro, esperamos que no, sería como una práctica, socialmente hablando, para ver cómo se comportan las personas dentro de confinamientos y dentro de situaciones inhóspitas, nunca antes vistas en la historia o por lo menos en la historia reciente de esta generación. eso es muy interesante ese punto. Bien, ya casi es el final de este programa, pero yo sí quiero compartir con ustedes algo sobre lo que yo he estado, lo que yo he reflexionado y por lo cual yo sí le doy cierta credibilidad a la información que llegó a Benítez. No por Benítez en sí mismo, sino por la línea temporal en que fue esta información recibida. Quiero compartir con ustedes esta pequeña hoja que hice en donde explico los eventos de acuerdo a la información recibida por Benítez. Fíjense. Según el diario del Liceo, el cual recibió, esos documentos los recibió Benítez en el año 2012, según el diario del Liceo, que es el segundo piloto de esa misión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ese supuesto viaje en el tiempo, los militares norteamericanos descubrieron el satélite, el asteroide, en el año 1947. ¿Vale? Es probable que ya para esa fecha ellos hubiesen determinado una trayectoria de impacto. Sin embargo, de acuerdo a lo que se dice en el diario del Liceo, lo mantuvieron en secreto y aún lo mantienen en secreto porque no ha salido nadie oficialmente a decir nada al respecto. Claro. En 1955, y esto sí tuve oportunidad de investigarlo por mi parte, hubo un primer avistamiento, al menos oficial, un primer avistamiento de ese asteroide por el Observatorio Monte Palomar en California. Ese avistamiento no se identificó plenamente el asteroide y no se le trazó una trayectoria y quedó así. Eso es por observatorios astronómicos civiles. No estoy hablando de la rama militar, la cual en 1947, según esta información, ya lo sabía. JJ Benítez, Juan José Benítez, recibe los primeros 1000 folios del diario del diario de Jasón o del Mayor, referente a la misión Caballo de Troya, en el año 1981. 1981 reciben esos primeros 1000 folios. En esos primeros 1000 folios no hay ninguna información referente a este asteroide, aunque sí está la conversación entre Jesús y Jasón, en la que Jesús le dice que la humanidad va a pasar por una gran tribulación y que será un parto para toda la humanidad. Pero no le revelan ninguna otra información. En 1984, Benítez obtiene los segundos 2000 folios de esa misión Caballo de Troya. Y hacia el final de esos 2000 folios, es decir, ya en lo que él fue en el libro 9 que publicó posteriormente, ya sí se empieza a hablar de Gog. Ya sí lo identifican. O sea que estamos hablando de que Benítez tiene una información referida a ese asteroide en el año 1984, aun cuando no fuera plenamente pública esos diarios, esa misión. En 1999 viene el descubrimiento oficial del asteroide, es decir, estamos hablando aproximadamente unos 17 años después de que Benítez recibe la información de Caballo de Troya. Entonces yo me pregunto, si
si esto fuese falso, la información que está en los libros de Caballo de Troya y en el diario de Eliseo, o sea, si esto fuera simplemente un invento del cual el cual está una novela hecha por alguien y de la cual está publicándola Benítez, oye, ¿cómo podrían tener una información sobre un asteroide que fue descubierto oficialmente en el año 1999? Buen punto, sí. ¿Entiendes? No tendría sentido. Entonces, yo sí creo que esta información de los militares norteamericanos correspondiente a que el asteroide lo descubrieron en el 47 y lo mantuvieron en secreto, a mí sí me parece realista. Es más, si ese asteroide no fuera a golpear con la Tierra, ¿para qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué los militares norteamericanos en el mismo año 1947 no le dieron una información al Observatorio Monte Palomar o posteriormente a la NASA y le dijeron, mira, por ahí les viene un asteroide para que lo tengan entre sus registros que va a pasar a 300.000 kilómetros de la Tierra? O sea, si lo mantuvieron en secreto es porque temen que esa información, porque es una información muy sensible, temen el caos que eso pueda generar a nivel del planeta. Entonces, Sí. digamos que si yo lo veo de acuerdo a esta línea temporal, a los distintos eventos y a las informaciones recibidas, para mí es factible que esa información sea cierta. Pero, repito, no estamos aquí intentando que todos crean lo que estamos diciendo. O sea, simplemente estamos pues transmitiendo una información que nosotros, por distintas razones, creemos que pudiese ser cierta y que la gente debería tener conciencia y prepararse con tiempo para algo por el estilo. Simón, no sé si quieras despedir el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y esta conversación va a ser transcurrente, es decir, se va a repetir a lo largo de los meses y de los años, porque inevitablemente va a pasar en el boca a boca. Es decir, si yo estamos hablando de esto, un desconocido del cual no se leyó los libros lo va a escuchar e implícitamente esta información, independientemente de que sea falsa o cierta, va a ser tema de debate durante años. Y eso, en mi opinión, va a ser bastante bueno para por lo menos tener un condicionamiento mental, si es que existe este asteroide, de por lo menos tener algo o esperar algo que ya nosotros sabemos. Distinto que de repente mañana ocurra algo sin saberlo, que ya saberlo hoy y prepararnos con un lapso de tiempo para tener una mejor disposición. La disposición, en definitiva, será una pieza clave, por lo menos para los que saben la información y que esto sea cierto, para acomodar la balanza al favor, digamos, de la humanidad, o por lo menos salvar, en este caso, aquellas cosas importantes para la humanidad. Pues muy bien, Simón, gracias. Gracias por eso. Y bueno, amigos de este canal, esperamos que les haya gustado el programa. Ojalá pueda ser de utilidad. No lo tomen necesariamente como un hecho cierto. Cada quien juzgará y tendrá su propia opinión sobre todo lo que nosotros hemos debatido. No estoy muy seguro si en este canal vamos a volver a debatir este tema de GOG, a menos que recibamos una información adicional, pero vale la pena la advertencia para todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias, Simón, por haber compartido con CREE toda esta información. Hasta luego. Hasta luego.